Hola. Suramérica ahora, ¿qué está pasando en estos días en el ámbito suramericano? Veamos una síntesis de las informaciones más destacadas que acontecen en este día. Ecuador. En Ecuador, exactamente en cárceles de Guayaquil, 12.600 presos sobreviven con una sola ración alimenticia al día. Personas reducidas en su libertad. Una sola ración alimenticia al día. Información destacada en el diario El Universo. Miren, sigue en las primeras, en destaque total, las informaciones referidas a la vicepresidenta Verónica Abad. Como saben ustedes, la vicepresidenta ha tenido dificultades con su compañero de boleta, el presidente Noboa. Incluso una medida drástica que aconteció es acusar a su hijo de tráfico de influencias y colocarlo en una cárcel de máxima seguridad, en prisión preventiva. ¿Qué acontece ahora? Cuando el presidente sea ausente porque se supone que aspirará a la presidencia ahora en el 2025, le corresponde a la vicepresidenta sustituirlo. Pero los adeptos del presidente, incluyendo el presidente, dicen que no, que ella no puede sustituirlo porque no se trata de una reelección. Pero acaba de hacerse la elección, subterfugios ilegales convertidos en legales. La vicepresidenta Verónica Abad y el presidente Noboa fueron electos. Entonces, si se postula para el 25, la lógica dice que es una reelección. Entonces, el presidente Noboa no está de acuerdo con que la vicepresidenta lo sustituya. De hecho, varios de los adeptos del presidente de la República Noboa le piden que renuncie. Y ella dice que no. Por lo tanto, muy fuerte, ¿verdad? Muy fuerte la vicepresidenta. Muy difícil la situación de su hijo, preso, ya está en libertad. Pero hasta eso fue sometida. Hasta a eso fue sometida para que renuncie. Porque el equipo del presidente Noboa no quiere sombras. Incluso hasta la han acusado de que ella es pro Rafael Correa. Y ella sigue fuerte, resiste, dice que no va a renunciar porque fue electa. Y ella dice, sí, cuando él se ausente yo le sustituiré, como marcan las normativas. Pero el presidente Noboa no está en eso. No está en eso. Allá en Ecuador se sigue la costumbre, que no es buena, de denominar despectivamente los casos que involucran personas. Por lo visto es el mismo libreto Lava-Jato Brasil, Lava-Jato Brasil. Por ejemplo, el caso de del hijo de la vicepresidenta. ¿Qué ustedes creen? También tiene su seudónimo despectivo, el caso Nene. Bueno, no me voy a referir a los casos de violencia de Ecuador, porque es evidente que lo que está pasando el pueblo ecuatoriano es algo extraño. Es algo extraño. Siguen pasando por días, pero ¿a qué se debe? Es lo que el pueblo ecuatoriano espera, que el gobierno dé explicaciones, como él dijo. De hecho, por cierto, algunos tribunales ecuatorianos entienden que no hay tal conflicto armado interno,
por lo menos entienden que faltan elementos para convencer a la justicia del denominado decreto conflicto armado interno que hizo el presidente de la República, Daniel Noboa, que por cierto va mucho a España, va a ser ahora como presidente, va a hacer un tercer viaje, casi en varias semanas a España. Bueno, ustedes recuerdan que le han subido videos al presidente Noboa borracho en España. Eso ha sido un escándalo en Ecuador, pero vamos a dejarlo ahí. ¿Para qué? Para que pasemos a Venezuela. Ahí sí que la situación está fuerte. Ustedes saben que el 28 de julio hay elecciones en Venezuela. Digo que está fuerte porque la Unión Europea se abrogó el derecho de hacer sanciones a funcionarios venezolanos. ¿Y cuál fue la revancha, señores? El Consejo Superior Electoral, la autoridad electoral de Venezuela, le retiró la invitación a la Unión Europea. La Unión Europea no podrá ir a observar los comicios en Venezuela. Le retiró el Consejo, la autoridad electoral, le retiró la invitación. No puede ir a observar. Bueno, la Unión Europea debería, ¿verdad? No sé, como promover la convivencia. Si hay un conflicto entre facciones que tercian por la obtención del poder en Venezuela, no se le debe prender candela al basurero. Me parece que es más importante que Unión Europea medie, ¿verdad? Que sí, medie entre los grupos políticos que tercian en las elecciones. No echarle gasolina y encender el basurero, porque así no se debe. Entonces, Unión Europea, en vez de reducir sanciones que estableció, lo que hizo fue que las ratificó contra directivos del gobierno del presidente Maduro. Que por cierto, el presidente Maduro declaró esta semana que 2004-2014 fue un periodo que dio a Venezuela los mayores derechos que jamás se había logrado el pueblo venezolano en 200 años, referido a los gobiernos del extinto presidente Hugo Chávez. Y dice el presidente Maduro que la victoria del chavismo este año 2024 va a dar 50 años más de estabilidad, crecimiento, prosperidad y felicidad al pueblo venezolano. Vamos a Perú. Miren, el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez de Lima, ubicado en el Callao, tiene un gran problema. Más de 24 horas pasajeros amaneciendo en ese aeropuerto esperando que las líneas aéreas reprogramen su vuelo. Las autoridades peruanas, sobre todo las que administran el aeropuerto, Corpac, LAP, Lima, Airport Partners, han dicho que se restablecieron los vuelos, pero los pasajeros siguen varados. Más de 10,000 pasajeros afectados en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez de Lima, Perú. Hasta hace minutos, Infobae dice que un total de 215 vuelos fueron afectados, nada más y nada menos porque hubo problema en el sistema de iluminación necesario, imprescindible para el descenso de las aeronaves. El sistema de iluminación en las pistas de aterrizaje sufrió cortocircuitos en la pista número 1. Recuerden que acaba de ser inaugurada una pista número 2 y una torre de control número 2, pero esa situación desde el domingo en la noche mantiene varados a miles de pasajeros que no ven el momento en el cual las líneas aéreas les reprogramen sus vuelos. Esto afectó a
vuelos internacionales y vuelos nacionales, pero el mayor problema lo están padeciendo los vuelos internos, puesto que los vuelos internacionales fueron redirigidos a varios aeropuertos nacionales y varios aeropuertos internacionales, incluyendo a Ecuador. ¿Qué acontece entonces? Miren, ustedes se dan cuenta que privatizar los bienes públicos no es verdad que da el mejor de los resultados. El aeropuerto internacional, que es un gran aeropuerto, Jorge Chávez, grande, muy grande el aeropuerto, sus operaciones están privatizadas. Entonces, ahí hay un enfrentamiento entre la Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial. A mí me parece que esta es una entidad privada y Lima Airport Partners, que es la administradora, también es privada. Consorcios de alianza público-privadas tienen un tira y jala. Corpac dice que LAP, Lima Airport Partners, debe comenzar a operar la pista número 2 y la torre de control número 2, y LAP dice que sí, que está operando. Pero señores, la lógica les dice que si hubo un cortocircuito en la pista número 1 en el ámbito de iluminación, lo correcto era que en vez de redirigir y cancelar el aterrizaje y la salida de vuelos, lo correcto era que se utilizara la línea número 2. Digo yo, y así en el mismo aeropuerto los pasajeros no sufren este pandemonio porque están pasando. ¿Y saben qué? Es un gran aeropuerto, el Jorge Chávez. Por lo tanto, conflictos de intereses están haciendo que los pasajeros tengan estas calamidades que jamás olvidarán en sus vidas. Por lo tanto, dice la Corpac que no descarta que una situación como esa pueda volver a ocurrir, porque hace falta que se le dé mantenimiento al cableado y que eso merita varios meses, por lo cual hay que abrir la pista número 2 y la torre de control número 2. Eso está peligroso. ¿Por qué? Porque ustedes saben el gran turismo, del mejor turismo del latinoamericano, el de Perú y el internacional. Jorge Chávez es un aeropuerto obligado para turistas nacionales e internacionales. Un aeropuerto que tiene múltiples conexiones hacia el interior. Entonces, esto hay que resolverlo rápido. Por cierto, miren, la alta humedad y la cobertura nubosa aumentará en Lima y en el Callao. Eso vale decir que el frío aumentará en estos días de puro verano suramericano, cuando en otros lados de Latinoamérica, como por ejemplo en el Caribe, es verano, pues en Suramérica es invierno. El invierno será muy fuerte en estos días en varios lugares, entre ellos en Lima, Perú, y dentro de Lima, la municipalidad de Lima, también en el Callao, habrá fuertes temperaturas. Brasil 247 trae una información donde dice que Greenpeace Brasil está financiando expediciones para que el gobierno brasileiro no explote petróleo en la margen ecuatorial. Situación que no denuncia Greenpeace ante Guyana Francesa, que sí lo está realizando. Por lo tanto, Brasil 247, del gran periodista Leonardo Atush, cuyo director es el excelentísimo periodista brasileiro Leonardo Atush, está denunciando esta situación, como Greenpeace Brasil está financiando investigaciones para detener
la exploración y explotación de petróleo en la margen ecuatorial, mientras calla Greenpeace ante la explotación que está realizando en la misma zona Guyana Francesa. ¿Qué les parece? Ay, Greenpeace, doble cara. Miren, recuerden que hace varias semanas el gran cineasta estadounidense de los recursos excelentes que tiene Estados Unidos, uno de ellos es Oliver Stone. Pues Oliver Stone puso en escena en Cannes, en el Festival Internacional de Cannes, en Francia, el documental Lula. Vamos a esperar para verlo por estos lados, porque todo lo que haga Oliver Stone hay que verlo. Es interesante siempre. Pasemos a la Argentina. ¿Y saben qué está pasando en la Argentina? Escándalo por desabastecimiento de alimentos del subsidiado, del que subsidia el gobierno, a los comedores económicos, a las iglesias y a las escuelas, pero además también desabastecimiento de gas. Miren, lo que pasa es que el Ministerio de Capital Humano dejó de enviar, de sostener a los comedores populares por supuestos hechos de corrupción, informa Página 12 Argentina. Por supuestos actos de corrupción, señores, dejaron de entregar la comida a los comedores económicos, iglesias, escuelas, etcétera. Hay caos y la ministra de Capital Humano está en el ojo del huracán en la Argentina por esa situación. Página 12 dice que los fondos retenidos tampoco fueron redirigidos hacia otros destinos posibles, pero además dice que la tarjeta alimentar y las ayudas a iglesias y escuelas también han sufrido recortes por parte del gobierno argentino. Ten la mirilla la ministra Sandra Portovelo, la ministra de Capital Humano. También Página 12 habla de cómo el gobierno de Javier Milei, ante el desabastecimiento de productos, ha optado por importar productos de la canasta básica, supuestamente para presionar a la baja. Eso incluye productos de la canasta básica, productos de limpieza, productos de higiene personal. Y eso, Página 12 dice que lo afirma por consultas que ha realizado en las grandes cadenas de distribución. Miren, en Argentina también sigue el paro docente. Y se realizará paro docente esta semana por 2 días, encabezadas por el Frente Sindical de Universidades Nacionales, porque el gobierno sigue presentando permanentemente en las discusiones las mismas opciones que los sindicatos han rechazado. Pero además también Página 12 resalta que siguen desbaratando en la Argentina las empresas públicas que son rentables para el gobierno, como por ejemplo la división de correo. Pasemos a Chile. Aparece Michelle Bachelet esta semana en los anuncios en medios de comunicación en Chile, promoviendo candidatos en las primarias de su partido, que es el partido del presidente Boric, para que los candidatos de su partido participen en las primarias para elegir representantes en las elecciones de alcaldías y de gobernadores. Recuerden que Michelle Bachelet es la expresidenta de 2 periodos en Chile y actualmente funcionaria de la Organización de las Naciones Unidas, ONU. En Bolivia hay movilización de camioneros por venta irregular de combustibles. Sobre todo, esa movilización de camioneros se da en la ruta Santa Cruz-Cochabamba.
10 puntos de bloqueos ha identificado el gobierno, cita el portal La Razón. Miren, el frío también azotará bastante a los valles y el altiplano boliviano en estos días y azotará más de lo habitual. Recuerden que Bolivia tiene parte de las alturas más elevadas de Latinoamérica. Normal en Bolivia, 4.000 metros sobre el nivel del mar, La Paz. Entonces, esa casi altura es equiparable en Puno, Perú, zona de muy fuerte el frío. Bueno, pues Bolivia también en la zona del altiplano y los valles tendrá temperaturas que sobrepasarán lo normal. Según informa el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología de Bolivia. También aparecen en periódicos bolivianos que precisamente Bolivia exportará productos a Chile, entre ellos productos lácteos. Bolivia está habilitado y que dentro de poco productos lácteos. También Bolivia tiene también espacio para la importación de carnes en otros ámbitos de Sudamérica. Recuerden que Bolivia, Perú y Argentina conforman el triángulo del litio en Latinoamérica. Esas son las más importantes informaciones que les podemos destacar en Sudamérica ahora para esta semana. Queden muy bien.